Buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de 24 semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos y México, por supuesto. Como ustedes vieron en la pantalla de inicio, si usted es jefe de enseñanza, jefe de servicio o pertenece a un colegio, de un hospital público-privado o pertenece a un colegio de profesionistas y requiere una de las pláticas que damos en Medical Legal Center, con mucho gusto no dude en contactarnos. Particularmente ha llamado mucho la atención a los médicos el tema de COFEPRIS, las atribuciones que tiene COFEPRIS en relación con las visitas de verificación para el cumplimiento de en relación con la publicidad en medios electrónicos. Si usted tiene dudas, su colegio quiere más información, no duden en contactarnos, le generamos la plática, por supuesto, sin ningún costo, como un apoyo en tiempos de pandemia. También utilizando nuestra infraestructura, nuestra plataforma en general, usted no requiere más que solicitarla con el día y la hora que quisiera esta plática y por supuesto a quién va dirigida. Solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Todas nuestras pláticas están completamente grabadas para efecto de que usted pueda volver a verlas en caso que tenga alguna duda, se le haya escapado un tema o no haya podido entrar a puntual. Bueno, puede consultarlo e incluso si quiere compartirlo con otros médicos, están disponibles en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y aparecen de manera cronológica todas nuestras pláticas para que pueda hacer esto, de volverlas a ver, consultar, etcétera. Les recuerdo nuestro programa de esta semana. El día de mañana tenemos al doctor Luis Alfonso Hernández Cigareda, él es cirujano general y nos hablará de la pandemia del ayuno intermitente. Mucha gente nos hablaba de este tema, el ayuno intermitente, no lo vamos a tener aquí. El jueves tenemos al ingeniero Pedro Carral Trigueros, nos hablará de tips para incrementar el patrimonio y tener una mejor expectativa del futuro. Esto a raíz de que muchos médicos nos comentaban cómo hacer una planeación para un sano retiro, dado que muchas veces pensamos que nunca va a llegar a ese momento y por supuesto que cuando llega nos arrepentimos. El viernes, la habilitación del paciente amputado por la doctora María Elisa Zamudio Ábrego. La próxima semana tenemos temas también interesantísimos. Uno de ellos, el tema de la cannabis. ¿Cuál es el estado actual en México con COFEPRIS? Etcétera. Le recuerdo las redes sociales Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Síganos, ahí va a haber todo toda nuestra información, los programas, etcétera, y particularmente en YouTube. En YouTube, les comento que están todas nuestras pláticas. Por favor, suscríbanse. Es importante que se suscriban para nosotros. Les recuerdo también que nos ayuden a compartir la información del programa que les llega, ya sea por WhatsApp o les llega por email o lo ven en redes sociales, compártanlo con otros profesionales de la salud. Siempre es bueno para ellos. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quiero pedirles que me ayuden a elaborar sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Hay uno que habla de chatear. Todavía ayer me encontré muy buenas preguntas en nuestro foro de residentes, pero en el icono de chatear, y lamentablemente no las puedo elaborar porque solamente me voy a icono de preguntas y respuestas. De por sí no es fácil acomodarlas, son tantas que de repente nos dificulta hacerlo para el chat. Es especialmente para preguntas y respuestas. Por favor, ayúdenos a hacerlas de ese conducto. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio, un honor poder presentarles a nuestra invitada de día de hoy. Ella es la doctora Armel Pérez Cortés. Ella es médico por la Universidad Panamericana. Tiene una especialidad en medicina interna e infectología por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Es maestra en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en enfermedades infecciosas en pacientes trasplantados e inmunocomprometidos por la Universidad de Toronto. Actualmente está en la Universidad de Health Network
en Toronto, Canadá. Y ella nos va a hablar de las actualizaciones en la prevención y manejo de esta enfermedad que nos ha afectado, pero también nos hemos adaptado a esta nueva situación y ha sido la que ha generado que hoy estemos aquí. Armel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy agradecida con poder estar con ustedes, muy honrada y muchas felicidades por la organización de todos estos webinars que son de muchísima utilidad. Muchas gracias. Pues muy agradecido. Hoy en día, pues queremos saber en dónde estamos. Ya hablamos mucho al principio, pero ahora enfrentamos con retos diferentes, que son los recontagios, Ujú. el tema de que nos hemos confiado, Armel, ayer platicamos en el foro de residentes, que nos hemos confiado tanto que a lo mejor las consecuencias son graves. Entonces, Armel, sin más preámbulo, te dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, buenas noches y nuevamente gracias. Estoy muy contenta de poder compartir con tantos colegas un poco de mi conocimiento. Vamos a hablar de forma muy puntual acerca de las actualizaciones de COVID-19. Han sido 8 años de verdaderamente un tsunami de información, de actualizaciones, de estudios que han salido que son difíciles de seguir. Entonces trataré de resumirlo y concretar la información que sabemos hasta este momento. Entonces, hablando acerca de los niveles de evidencia científica que hay, el primer escalón, o el más grande de todos, como saben, son editoriales y opiniones de experto. Conforme ha avanzado la pandemia, el nivel de evidencia de todo lo que sabemos ahora de COVID-19 ha ido escalando esta pirámide. Al principio escuchábamos que en Italia y en España usaban estos medicamentos, usaban otros, usaban tal conducta con los pacientes y realmente conforme ha avanzado la pandemia hemos logrado construir esta pirámide. Posteriormente nos llegaron los primeros reportes de casos, sobre todo de China, de Nueva York, series de casos muy importantes que nos dieron mucha información en su momento. Sin embargo, no hay que olvidar que tanto las opiniones de experto como series de casos y reportes de casos es realmente de un nivel de evidencia bajo, dado que estos dos primeros escalones, a pesar de haber sido de suma utilidad para nosotros, no tienen ningún diseño científico, no tienen ningún diseño especificado, son simplemente reportar experiencia y conductas médicas. Después de eso vimos casos y controles, se empezaron a reportar cohortes, lo cual tiene más solidez a la información, hasta que llegamos al punto de poder hacer estudios aleatorizados en las que se pone a prueba un medicamento o una terapia nueva contra placebo y contra, a lo mejor no placebo, pero a lo mejor los manejos que utilizamos de forma estándar y convencional en los pacientes, hasta poder llegar a hacer revisiones sistemáticas, siendo este realmente el mayor de evidencia más sólido que tenemos. Entonces, hablando del espectro de enfermedad de COVID-19, no hay que olvidar que a pesar de los grandes, enormes reportes que tenemos de personas enfermas, de los hospitales que han estado verdaderamente sobrepoblados y de muchas personas que han fallecido lamentablemente por esta pandemia, no hay que olvidar que alrededor del 80% de los casos tienen una enfermedad de la enfermedad leve y moderada. Entonces, si nosotros vemos pacientes, lo más probable es que vayan a tener estadísticamente una enfermedad leve y moderada. Alrededor del 14% se ha reportado que tienen un curso de la enfermedad severa, teniendo un cuadro de neumonía viral que requiere algún tipo de manejo de oxígeno u hospitalario, y es alrededor de un 5% de los pacientes que requieren un ingreso a una unidad de cuidados crítico y que tienen un curso crítico de la enfermedad. La tasa de letalidad aproximadamente se ha reportado en un 2.3%. Ahora, no hay que olvidar entonces que el 80% de los pacientes van a tener una enfermedad leve y moderada y se van a recuperar. Ahora, hay grandes diferencias en quiénes son aquellos que suelen tener un curso más agresivo, quiénes son aquellos que tienen un curso más crítico, y por supuesto que hay países, incluyendo el nuestro, que reportan una tasa de letalidad mayor. Es muy probable que eso se deba a muchos subregistros de enfermedades leves y moderadas.
que a lo mejor no tenemos la capacidad para hacerle prueba a todos y por lo tanto esos pacientes que están o asintomáticos o no tienen ningún síntoma o tienen síntomas muy leves, no entran al corteo y entonces nos sobreestiman la mortalidad. Sin embargo, no hay que olvidar estas cifras y de la mente. Entonces vamos a hablar del primer fármaco, que es hidroxicloroquina y cloroquina. Lo empezamos a usar realmente por reportes de caso en Italia. El posible mecanismo de acción era que bloqueaba la entrada a las células. Sin embargo, ahora sabemos mucho más de este fármaco. Como saben, en el estudio Recovery, que fue un estudio que incluyeron 1.561 pacientes, fue multicéntrico y fue aleatorizado, es decir, un nivel de evidencia alto, se comparó el uso de hidroxicloroquina con cuidado estándar, es decir, hospitalizar al paciente, esquema de insulina, ponerle oxígeno y todos los cuidados que sabemos hacer bien para las neumonías virales que requieren hospitalizarse. En este estudio lo que se evidenció es que los pacientes hospitalizados con COVID-19 que se les dio hidroxicloroquina no se asoció una reducción en la mortalidad a 28 días. De hecho, lo contrario, se asoció con un aumento de la estancia hospitalaria y con un aumento en la progresión a ventilación mecánica y muerte. Es por esto que es muy importante que no utilicemos hidroxicloroquina. A este estudio Recovery, que es de una solidez científica, como ya vimos, muy buena, le siguieron muchas otras evidencias como reportes de casos, estudios observacionales de diferentes partes del mundo que también a su vez reportaron que había poca efectividad de la hidroxicloroquina. Es por esto que después de estas conclusiones también se intentó hacer la combinación de hidroxicloroquina más acitromicina, debido a un estudio que se hizo en Francia con números muy pequeños. Sin embargo, actualmente ya hay muchos estudios también que la combinación de hidroxicloroquina más acitromicina puede ser muy tóxica en los pacientes, prolongando el QT, siendo arritmogénicos y realmente el darlo es algo detrimental. Es probable que estemos dañando más a los pacientes a que si no les damos esta combinación. Por lo tanto, actualmente esta combinación de hidroxicloroquina y acitromicina definitivamente no se debe de dar por el riesgo de prolongación del QT y ser cardiotóxica esta combinación. Entonces, en resumen, hidroxicloroquina y cloroquina, así mismo como su uso junto con la acitromicina, están fuera del juego en este momento. El segundo medicamento, que es lopinavir ritonavir, el posible mecanismo de acción eran inhibidores de proteasa, que como sabes usamos en VIH. Había algo de experiencia en SARS y había algo de experiencia en MERS. Entonces, cuando se probó que había actividad in vitro para estos dos virus, realmente todos nos entusiasmamos con su utilidad. Sin embargo, este estudio que se publicó en el New England comparó el uso de lopinavir ritonavir junto, o más bien comparado con placebo, con control. Y si ustedes pueden ver en esta gráfica lo que demuestra es cómo disminuye la cantidad de virus en el cuerpo conforme pasan los días. Y si se fijan, dar lopinavir ritonavir y no dar ningún medicamento, básicamente da lo mismo. La carga viral disminuye sola, no hay ningún efecto del lopinavir ritonavir. Por lo tanto, en pacientes hospitalizados se concluyó que no hubo beneficio observado de dar lopinavir ritonavir comparado con estudios con cuidados estándar. Por esta razón, actualmente, como saben, en la OMS hay un estudio muy importante que se llama Solidaridad, en el que cada país, dependiendo de qué terapias tenía disponible, contribuía a este estudio para poder formar evidencia robusta de tratamientos posibles de COVID-19. Hasta el momento, revisando toda esta evidencia, el estudio Solidaridad y la OMS decide eliminar del estudio Solidaridad la hidroxicloroquina y lopinavir ritonavir, dado que no había ningún indicio de que fueran útiles. Y como ya vimos, son medicamentos que pueden generar efectos adversos y al mismo tiempo hay población de paciente que sí requiere este medicamento y que se vieron limitados de poderlo recibir. Entonces, nuevamente, hasta este momento, desafortunadamente, no ha habido una señal de que sean útiles. Ahora voy a hablar de ivermectina.
La razón por la que hablo es porque alrededor del mundo se ha utilizado de forma muy importante ivermectina. Sin embargo, ivermectina nunca ha sido considerado un potencial opción de tratamiento para COVID-19. Todo empezó con este estudio en el que incluso el título es bastante controversial. Dice, la droga ivermectina aprobada por la FDA inhibe la replicación del SARS-CoV-2 en vivo. Obviamente es algo que todos queremos escuchar. Lo que se vio en este estudio es un estudio básico en el que en un cultivo celular en el que tenían el virus, con ivermectina lograron inhibir el crecimiento del virus. El gran problema de este estudio es que las dosis que se utilizaron de ivermectina son extraordinariamente altas. Están extraordinariamente altas comparado con las dosis convencionales que usamos en enfermedades infecciosas en uso clínico. Para que se den una idea, la dosis que nosotros damos de ivermectina son alrededor de 200 miligramos y en este estudio se utilizaba una concentración arriba de 1200 miligramos para poder lograr esta inhibición. Ahora, este resultado sin duda resultó interesante y hubo varias escuelas que trataron de reproducirlo. ¿Cómo podemos hacerle para poder dar esas dosis de ivermectina que puedan inhibir la replicación del virus? En este estudio trataron de replicar estas famosas dosis inhibitorias de ivermectina y concluyeron que incluso alcanzando concentraciones plasmáticas más de 35 veces de lo que se alcanza normalmente con ivermectina, no se redujo el virus, nunca se pudo reproducir la dosis que se alcanzó en esos modelos y también se trató de reproducir administrándose a ratas y tampoco se logró. Es por eso que el uso de ivermectina no tiene un principio biológico. No tiene un principio biológico porque se necesitarían dar dosis extraordinariamente altas como para poder inhibir el virus y ya se ha intentado en múltiples estudios y no se ha alcanzado. Por esta razón, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, junto con la OMS, hizo una recomendación acerca del uso de ivermectina diciendo no hay ningún principio biológico para su utilización. Por eso no se considera dentro del estudio Solidaridad y se sugiere no dar. Lo que le estamos dando a los pacientes al darles ivermectina es un antiparasitario y nada más. No se les está dando nada para el COVID. Nuevamente, hay que recordar que el 80% de los pacientes tienen un curso leve y moderado a pesar de nuestras intervenciones. Entonces, todos estos se han publicado algunos estudios en los que incluso se ha dado ivermectina a dosis convencional. Nuevamente, no hay un principio biológico en el que a las dosis en las que se les da al ser humano tenga inhibición del virus. El siguiente fármaco, que es uno en el que estábamos muy esperanzados, que es tocilizumab. Como saben, es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor IL-6. El tocilizumab era un medicamento en el que teníamos depositada muchísima esperanza. Sin embargo, como saben, en el estudio COVACTA, que es encabezado por Roche, la farmacéutica que hace el tocilizumab y que lo distribuye y que lo fabrica, ellos mismos dijeron que en su estudio COVACTA fase 3, que era un estudio internacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, es decir, con un nivel de evidencia muy alto, no se alcanzó el objetivo primario de mejoría en el estadio clínico de los pacientes, ni tampoco se logró reducir la mortalidad. Y por esa razón, con esta información preliminar que tenemos, se sugirió no dar tocilizumab y que no se dé tocilizumab para los pacientes que tienen COVID-19. Ahora, el tocilizumab, el quererlo utilizar, salió de un principio biológico también. Lo que se vio inicialmente en Europa es que los inmunólogos que trataban de entender esta enfermedad describieron una tormenta de citocinas y en esta tormenta de citocinas les llamaba la atención la prevalencia alta en los pacientes de concentraciones de interleucina 6. De ahí, si el paciente está críticamente enfermo porque tiene concentraciones de IL-6 altas, vamos a darle este medicamento que lo que hace es que disminuye IL-6 y entonces, en teoría, el paciente debería de mejorar. Ya vimos la evidencia clínica que dice que no hubo mejoría, aún así en un estudio extraordinariamente con un nivel de evidencia alto.
Ahora, este llama mucho la atención. Este es un estudio en el que se vio si efectivamente la tormenta de citocinas que tanto decíamos existe o no existe. Este estudio muy interesante publicado por JAMA. Les pido nos concentremos en el cuadro de en medio, que son concentraciones de IL-6. En el eje de las X van a ver diferentes padecimientos. En el primero es COVID con SIRA, con síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. El segundo es tener sepsis más SIRA. Si se fijan, el tener sepsis con SIRA, sepsis por otras razones, sepsis por causas bacterianas, tenían concentraciones de IL-6 incluso más alta que los pacientes con COVID-19. Si tenían sepsis sin SIRA, nuevamente, concentraciones altas de IL-6. Si tenían un paro cardíaco fuera del hospital, se les medía IL-6 y tenían las mismas concentraciones que un paciente con COVID-19. E incluso un paciente que había sufrido múltiples traumas en el cuerpo, tenían niveles muy parecidos de IL-6, por lo que definitivamente esta tormenta de citocinas, y del lado derecho van a ver la misma gráfica con IL-8, del lado izquierdo con TNF, y van a ver que realmente el predominio de todas estas citocinas es incluso más alto en otros padecimientos de COVID-19. Desafortunadamente, al evidenciar que el IL-6 alto no es algo exclusivo de COVID-19, no es algo particular, la solidez en la que estaba fundamentada dar-tocilizumab, pues ha disminuido también, ¿no? Ahora, vamos a pasar a las drogas que sí han mostrado efectividad y maniobras de prevención que sí han mostrado mejoría de esta enfermedad. El primero es el remdesivir, es un análogo de nucleótidos que se incorpora al RNA viral y va a inhibir el RDRP, ¿no? Este es el estudio preliminar del New England en el que se le daba remdesivir a pacientes en diferentes estadios clínicos de tener COVID-19, hospitalizados, que requerían oxígeno, que no requerían oxígeno, que requerían ventilación mecánica invasiva o ECMO. Y lo que se vio era que los pacientes que recibían remdesivir comparado con no recibirlo, con placebo, los pacientes que recibían remdesivir tenían una mejoría en el estado clínico comparado con los pacientes que no lo recibían. Ahora, si vemos quiénes son los que tuvieron más este beneficio, les pido que se fijen en el cuadro de la letra C, que son aquellos que recibían oxígeno, y que vamos a ver cómo remdesivir y placebo tiene mayor mejoría. En la gráfica de Kaplan-Meier podemos ver cómo remdesivir aumenta la proporción de pacientes que tienen mejoría en los síntomas comparado con placebo. Desafortunadamente, aquellos que ya estaban intubados, que ya estaban con ECMO y están críticamente enfermos, esta mejoría no se vio. Por lo tanto, remdesivir está recomendado en pacientes hospitalizados con COVID-19 grave, aquellos que tienen saturación de oxígeno menor al 94%, aquellos que requieren oxígeno suplementario, ventilación mecánica o oxigenación por membrana extracorpórea, también lo pueden recibir, conociendo que probablemente la enfermedad ya está muy avanzada y que un antiviral no tiene tanto impacto en la mejoría clínica. Ahora, dexametasona. De dexametasona, como saben, ha sido realmente el único manejo que hay hasta el día de hoy que ha demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con COVID-19. Esto viene del estudio Recovery, es el estudio realizado en Inglaterra, que es multicéntrico. Y en estos pacientes se evidenció que dexametasona redujo 28 días de mortalidad entre aquellos que recibieron ventilación mecánica invasiva o que requerían oxígeno suplementario. Este beneficio de mortalidad no se evidenció en pacientes que no tenían oxígeno. Entonces, esta es la gráfica de Kaplan-Meier en la que se ve claramente, incluyendo todos los participantes, más de 6,000 pacientes con COVID-19, el cómo la presencia de dexametasona, que es la raya roja, disminuía la mortalidad en estos pacientes. Ahora, vamos a fijarnos individualmente. Aquellos del lado izquierdo que tenían oxígeno, se ve esta disminución de la mortalidad. Aquellos del lado derecho que estaban con ventilación mecánica invasiva, todavía era más significativa la disminución de la mortalidad. Y ahora, ¿qué pasaba con aquellos que estaban ambulatorios, que no requerían oxígeno? Si ustedes se fijan, no hubo ninguna mejoría en la mortalidad.
No hay que dar esteroides a pacientes que están ambulatorios, que están en su casa, que no requieren oxígeno. No hubo ningún beneficio en la mortalidad. Y sin embargo, el dar esteroides, el dar dexametasona, el dar prednisona puede hacer varias cosas. Puede causar una sobreinfección bacteriana, puede disminuir la respuesta humoral y evitar que el paciente genere anticuerpos contra la infección. Puede descontrolar la glucosa en el caso de la diabetes, puede tener impacto en muchos otros padecimientos crónicos, por lo que no hay que dar dexametasona ni ningún esteroide a pacientes que no estén hospitalizados y que no estén requiriendo oxígeno. Nuevamente, no hubo ningún tipo de beneficio en este grupo de pacientes. Ahora, es justo que pregunten, ¿qué hacemos con estos pacientes? Remdesivir no tenemos en México y realmente no hay distribución mundial actualmente de remdesivir. Dexametasona lo hacemos, pero solamente en los pacientes hospitalizados. Bueno, el tratamiento en el que nosotros nos tenemos que enfocar, tenemos que pensar en que lo mejor que podemos hacer cuando tenemos un paciente es poderlo educar en cómo cuidarse, en cómo cuidar a los demás y poder tener una monitorización de ese paciente para que en el momento en el que tenga algún cambio en su estadio clínico, podamos referirlo a un hospital o un centro hospitalario. Entonces, punto número 1, pedirle que se quede aislado. Muchos pacientes que tienen COVID-19 no se quieren quedar aislados, no se quieren quedar aislados con la familia y lo mejor que podemos hacerle es hacerle una prueba, demostrarle que tiene COVID-19, el que el paciente sepa que tiene la infección, sin duda ayuda mucho a que él pueda entender la seriedad de la enfermedad y se dé el tiempo también para recuperarse de ella. Entonces, punto número 1, pedir aislamiento. Punto número 2, pedirle al paciente que haga una lista de los contactos con los que probablemente estuvo en los últimos días, en el periodo de incubación, antes de empezar a presentar síntomas. El segundo paso, sin duda, es buscar a los contactos que tuvo el paciente y tratar de informar que tuvieron contacto cercano, si es que así fue, con un caso confirmado, para poder disminuir y romper esa cadena de transmisión de COVID-19. Punto número 3, si está dentro de sus posibilidades, pedirle al paciente que se tome la temperatura, que esté vigilando sus signos vitales, que se siga tomando los medicamentos que habitualmente se toma para sus padecimientos crónicos, si es que lo tiene, y si está en sus posibilidades, también que se mida la saturación de oxígeno. Ese, hasta el momento, es el mejor indicador que tenemos para cuando un paciente tiene que salir de su domicilio y buscar atención hospitalaria, además de presentar disnea y tener dificultad para respirar básicamente. Y por último, tener que el paciente tenga ubicado cuál es el centro hospitalario más cercano a él y se puede hospitalizar de forma temprana en caso de requerirlo. Ahora, quedan muchos eslabones de COVID-19 por resolver. Tenemos todavía muchas más preguntas. Somos afortunados en conocer lo que no funciona. Somos afortunados en estar en vías también de descubrir lo que sí funciona. Y nos quedan muchas preguntas por contestar. Uno, los resultados de suero convaleciente. Actualmente hay estudios que son doble ciego, aleatorizado, que están abiertos. Incluso en Ciudad de México están abiertos y que esperamos nos den muchas más respuestas también estos estudios. El segundo es el uso de anticuerpos monoclonales. Hay varias industrias farmacéuticas que están trabajando sobre esto. Seguramente también va a ser importante los resultados de estos estudios de anticuerpos monoclonales en los siguientes meses. El tercero es el estudio ACT2, que el estudio ACT2 compara remdesivir más recibir baricitinib, lo cual también podría tener alguna utilidad. Hasta el momento tenemos solamente informes de la industria farmacéutica y resultados preliminares, pero pues es de interés para todos nosotros conocer los resultados finales. Y por último, nuevos antivirales que se están probando también, como Camostat y Artemisa Anua, son protocolos y nuevos medicamentos que se van a empezar a probar también en la Ciudad de México, en concreto en los institutos, en el Instituto Nacional de Nutrición y Energía González y en algunos otros. Y bueno, todavía falta mucho por venir en cuanto al tratamiento de COVID-19. Entonces,
Basado en la evidencia que tenemos hasta ahorita, no se vale decir, es que yo he tratado, es que yo he visto, es que en mi experiencia, es que yo les he recetado, porque ya no estamos en un primer nivel de evidencia, de casos, de experiencia, de expertos. Esto no debe de ser así. Si tenemos evidencia sólida de que estos fármacos no sirven, necesitamos ser humildes y recordar que al final de cuentas, lo mejor es escoger lo que menos daña a nuestros pacientes, educarlos en cómo cuidarse y evitarles dar medicamentos que no los van a ayudar. Los pacientes tienen acceso a esta información también. Ellos saben que no hay un tratamiento actualmente para COVID. Entonces, trabajar con ellos en la educación, que es ahorita lo que realmente está cambiando el rumbo de la pandemia. Entonces, recordar que el riesgo de transmisión depende del tipo y la duración de esta exposición, el uso de medidas preventivas. Acuérdense que en este momento alrededor del mundo, donde estamos viendo la mayor parte de los brotes y los casos es en reuniones sociales, en tener contactos cercanos con personas y en lugares cerrados. Ya no es la persona que tiene que salir a trabajar, ya no es la persona que maneja un Uber. Además de ellos, somos muchos de nosotros que estamos en reuniones sociales y que estamos tomando decisiones a veces sin pensarlas correctamente y las implicaciones que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a revisar primero el cubrebocas. La evidencia del uso de cubrebocas existe, es útil, previene la transmisión de la enfermedad, nos ayuda a protegernos a nosotros, ayuda a que protejamos a otras personas. Entonces, probablemente esta es una de las herramientas más importantes que tenemos en este momento. En este estudio, si se fijan en donde está señalando la flecha verde, vamos a ver la transmisión de partículas al aire cuando no se tiene cubrebocas. Si ustedes se fijan del lado derecho, vamos a ver este primero que cubre la nariz y el cuello, el uso de pañoletas y el uso de cubrebocas que tienen solamente una capa. Estos tres, básicamente, si ustedes se fijan, el usar uno de estos y no usar nada, realmente la filtración de partículas es muy pobre, ¿no? Ahora, si seguimos viendo el resto de los cubrebocas, si hacemos cubrebocas que tengan más de 2 capas, una de las capas que sea de algodón, incluso hay algunos que usan 2 capas que incluya una de algodón, si se fijan, hay una disminución en la filtración de partículas. El que menos filtra partículas, por supuesto, es el N95, que lo tenemos del lado izquierdo, seguido por el cubrebocas quirúrgico, también disminuye mucho la filtración de partículas, pero el que sigue es el que les puse en la fotografía de en medio, en la que tiene una capa que es de plástico, que es antifluidos, que es la exterior. Es este mismo material del que a veces se hacen los campos quirúrgicos, que es similar como al plástico, y que por dentro tiene una capa de algodón. Si ustedes se fijan en las últimas 2 columnas de este estudio, el tener un cubrebocas de tela que incluya algodón y que tenga múltiples capas, puede dar la misma utilidad de filtración de partículas que un cubrebocas quirúrgico. Por supuesto, la gran debilidad va a ser el hacer el sello correctamente, pero el cubrebocas sin duda disminuye la transmisión de partículas a otras personas y evita que nosotros nos contagiemos también. Entonces, hay que evitar el usar estos cubrebocas que tienen solamente una capa, no sirven. El usar paliacates tampoco sirve. El ver a estas personas que traen cubierta la boca, el cuello con una capa de tela, eso tampoco sirve. ¿Qué es lo que sí sirve? Como saben, lavado de manos, el mantener una distancia de 2 metros de las personas, el evitar lugares cerrados, atiborrados, con muchas personas y el evitar las reuniones sociales. Entonces, vamos a ver qué es un poco lo que ha pasado con España. Esta es la curva de casos de España que vino mucho antes que la epidemia en México. Más o menos pueden ver que el pico muy alto de casos fue en marzo. Y bueno, esto, si ustedes se fijan, de tener una carga de enfermedad muy alta hasta 26 de junio, pueden ver francamente la disminución de casos. Ellos no tenían vacuna, ellos no tenían antivirales, ellos no dieron ivermectina, ellos lo que hicieron fue empezar a implementar medidas de salud pública. Y como ven,
aún sin vacuna, aún sin antiviral, se puede controlar los casos y se puede controlar la transmisión de la enfermedad, aún teniendo más de 10,000 días, a veces con más de 10,000 casos en el país. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado después del 26 de junio? Tuvieron una segunda ola. Entonces, después de haber aplanado la curva con una disminución dramática de casos, lo que ha vivido España ahora es un segundo pico de casos de COVID-19 que, bueno, hasta el momento todavía están padeciendo. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Nosotros lo sabemos. En el verano, en España, pues salen a las playas, la gente empezó a relajar las medidas, iban a bares, vean cómo tienen los cubrebocas aquí en el cuello de corbata. La gente se empezó a relajar, se les olvidó el COVID porque lograron controlar los casos muy rápidamente. Obviamente, el virus no piensa, el virus si ve huéspedes que sean susceptibles, va a empezar la transmisión y en este caso, y como muchos países de Europa, incluso teniendo más casos que su brote original. Entonces, este es un ejemplo de la movilidad en España. Si ustedes se fijan, les mostré que la mayoría de los casos eran en marzo, ¿cierto? Si se fijan en el mes de marzo, hubo una disminución muy importante de las personas que estaban en la calle, que estaban en las tiendas, que estaban incluso pues caminando en la calle, ¿no? Conforme empiezan a disminuir los casos, la gente empieza a abrir actividades paulatinamente. Sin embargo, es muy claro que en donde hay más movilidad es en los parques. ¿Por qué? Porque la gente hace picnics, se reúne en los parques, hace reuniones, no guarda distancia social, no es como, están al aire libre, pero finalmente se pueden atiborrar como vieron en las fotografías pasadas. Entonces, este aumento en la movilidad, más además romper con todas estas medidas de salud pública, sin duda contribuyen. Ahora vamos a ver el caso de Francia. El caso de Francia es muy similar. Tienen un aumento de casos acelerado en marzo y logran disminuir la transmisión de COVID. Fíjense qué importante reducción tuvieron y cómo lo hicieron nuevamente con aislamiento, aislando a los enfermos, aislando a los contactos, usando cubrebocas, lavado de manos. La pandemia nuevamente sí se puede controlar. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora en Francia? Nuevamente viene el verano, se relajan las medidas y viene un segundo pico. Si vemos la movilidad, misma historia, disminuyó la movilidad en marzo, se empiezan a reabrir actividades, pero sobre todo empieza la actividad en parques y empieza mucho más la actividad en zonas públicas, reuniones entre personas y obviamente regresan los casos. Ahora, ¿qué ha pasado en México? En México claramente vino la epidemia mucho después que Europa, muchas semanas después, y pues básicamente no hemos salido de la primera onda. Realmente es incierto qué es lo que va a pasar. Si otros países han tenido una segunda ola y como lo han visto ahorita, incluso con casos más que en la primera ola, la situación actual en México está estable, sin embargo se puede descontrolar en cualquier momento, en cualquier momento. ¿Cuál es la movilidad en nuestro país? Ustedes fíjense, hubo una disminución también en marzo y en abril. Sin embargo, no fue una disminución tan significativa como en otros países y la actividad se ha mantenido bastante estable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si no queremos tener un segundo pico? Si queremos disminuir y totalmente acabar con la transmisión del virus, como lo hicieron otros países, México lo puede hacer también, es lavarse las manos, mantener una distancia social y mantener un cubrebocas. Evitar el estar en lugares cerrados y atiborrados, evitar las reuniones. Cada uno de nosotros tenemos un papel dentro de esta pandemia. Todos nosotros tenemos la habilidad de cambiar el curso de esta transmisión de enfermedad. Necesitamos tomar decisiones responsables. Ninguno de nuestros líderes políticos o de salud nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Queda muy claro lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, que es tomar decisiones prudentes que contribuyen a disminuir esa transmisión del virus. Hay muchos ejemplos que vale la pena revisar de que sí se puede hacer. Un ejemplo de esto es Tailandia. Tailandia es un país que tiene 68 millones de habitantes. Es un país en desarrollo, igual que nuestro país.
que tiene también mucho hacinamiento, que también tiene muchos problemas socioeconómicos. Y ustedes fíjense, tuvieron un pico alto de transmisión en marzo y desde entonces han bajado su transmisión a cifras mínimas hasta principios de esta semana. ¿Cómo lo hicieron? Haciéndole pruebas a quien lo necesitaba, aislando a las personas enfermas, haciendo que la gente use estas medidas de salud pública. Tailandia es un ejemplo de que sí se puede, a pesar de ser un país en desarrollo y a pesar de ser un país sobrepoblado. Un ejemplo en Latinoamérica, Uruguay. Uruguay tuvo un manejo muy bueno de la pandemia. Ellos hicieron un muy buen sistema de seguimiento de los contactos. Ellos hicieron incluso aplicaciones en las que los pacientes sabían si tenían contacto con alguien con COVID. Invirtieron significativamente en hacer pruebas de laboratorio y diagnósticas. Y si se fijan, prácticamente no hubo un aumento muy importante ni un punto alto de casos como lo hubo en otros países. Uruguay es un país latinoamericano que lo ha hecho extraordinariamente bien, con no tantas restricciones y no tanto lockdown como se tuvo que hacer en otros países. Y por último, Vietnam. Vietnam es un país que tiene casi 100 millones de habitantes, una población similar a la de México. Es un país que también está en desarrollo, que también tiene problemas socioeconómicos. Y si se fijan, lo que pasó en Vietnam es que tuvieron un pico, pero muy bajo, en el mes de marzo y abril. Lograron controlar la transmisión, a tener días incluso sin reportes de caso. Y ahora, en agosto, tuvieron un aumento muy importante por la entrada de turistas a Vietnam. Y fíjense cómo esta segunda ola de casos lo que hicieron fue disminuirla también significativamente, y este segundo brote lo tienen controlado. Entonces, no hay respuesta mágica, no va a haber una fórmula mágica. Lo que necesitamos es esforzarnos por disminuir los casos. Vietnam, Tailandia, Uruguay son países que tienen similitudes. Vietnam ha reportado menos de 58 muertos en toda la pandemia, igual que Tailandia. Tiene números muy bajos de mortalidad con poblaciones muy altas. Entonces, sí lo podemos hacer. Nuevamente, con lavado de manos, con el distanciamiento social, evitar las reuniones sociales en este momento. Y bueno, sí se puede, incluso sin tener vacuna. Ustedes saben todas las controversias que ha habido con las vacunas, en que va a tardar meses. No podemos esperar, necesitamos empezar a salvar vidas y empezar a disminuir estos casos, porque como ya les demostré, sí se puede hacer sin antiviral, se puede hacer sin vacuna. Y como conclusiones, pues bueno, tratar de reforzar en todos nuestros pacientes la toma de decisiones prudente. Todos nosotros tenemos un rol en el control de esta pandemia, ser responsables con nuestras decisiones, recordar que estamos en medio de una situación muy complicada, que en cualquier momento se puede volver a salir de control. Los médicos realmente están exhaustos, están hartos de esta situación. Entonces, es nuestra responsabilidad difundir el que la gente tome estas decisiones prudentes. Nuevamente, no dar medicamentos que no tienen evidencia de efectividad. Tenemos que ser humildes y abrirnos al nuevo conocimiento que se genere. Nadie tiene la respuesta correcta, nadie tiene una píldora mágica. Esta pandemia solamente se va a ir con esfuerzo de todos nosotros. Y recordar nuevamente que es nuestra responsabilidad hacerlo y no debemos de vivir con estos números constantes de alta transmisión, porque la situación se puede salir de control, y como hemos visto, hay otros países que lo han logrado hacer. Entonces, les dejo mis redes sociales. Muchas gracias por estar en este webinar. Ese es mi contacto de handle de Twitter, y ese es un canal que tengo de YouTube que se llama Doctoras, en el que platico con mujeres doctoras acerca de sus experiencias en medicina, y espero que sea de utilidad todos los puntos que comentamos en esta plática. Carmen, muchísimas gracias, muchas felicidades, muy interesante tu plática. Quisiéramos entrar ya a la sesión de preguntas y respuestas. Yo quisiera primero, ¿nos ayudarías a dejar de compartir pantalla para que nos diéramos completo también? Uno es, ¿qué pasa con este tema de que es una enfermedad endémica? Si es una enfermedad endémica, ¿todavía se pueden decir no estoy contagiado? Digo, porque yo veo que todo mundo
está haciendo su vida normal y no solamente en México, está prácticamente normal. Sé que nos estamos confiando, pero hoy en día, si ya es una enfermedad endémica, podríamos decir que todavía existe la esperanza de que alguien no se contagie o ya estamos preparados para contagiarnos todos y pues atendernos. Esa es excelente pregunta. Definitivamente todos somos susceptibles al virus, todos. Y actualmente incluso siguen creciendo el reporte de casos y el número de experiencias alrededor del mundo de que hay reinfecciones y que probablemente lo vamos a seguir viendo ahora con los nuevos brotes que hay en otros países. Pero bueno, hay documentados claramente, ya hay casos de reinfecciones, por lo que todos estamos susceptibles a este virus sin importar quién eres, a qué te dedicas o tus condiciones individuales, ¿no? Yo creo que no tenemos que pensar de esa manera, no tenemos que pensar que todos nos vamos a acabar enfermando. Tenemos que pensar en que cada uno de nosotros, no solamente por nuestra salud, sino formamos parte de una cadena y de una comodidad. Y nosotros al enfermarnos podemos dañar a alguien más que esté en una condición susceptible, especialmente nosotros los médicos. En mi caso, yo me dedico a ver pacientes inmunocomprometidos solamente, yo solo veo pacientes trasplantados y con cáncer. Si yo me descuido, yo puedo enfermar a población de mis propios pacientes que están en una condición frágil frente a esta enfermedad. Entonces, no debemos de pensar de esa manera, todos nos vamos a acabar enfermando, no. Hay sociedades que viven sin casos de COVID, como se los acabo de mostrar. Entonces, tenemos que aspirar a eso con nuestras acciones individuales. Excelente. Ahora otro tema, Armel. Por ejemplo, comentabas que se había señalado que uno de los principales focos de infección o de contagio eran las reuniones sociales que se hacían en casas. Mi pregunta es, ¿cómo detectan que realmente fue así? Digo, porque hoy en día la forma de, pues no sabe, el problema es ese, de que uno no sabe dónde se contagió. De 100 pacientes, a 100 les preguntamos, ¿dónde te contagiaste? Y dice, pues no sé, hice todas estas actividades y de repente gente que se ha cuidado mucho, que no sale, se contagia. Entonces, ya, ¿cómo saber que realmente el contagio es ahí? Esa también es excelente pregunta, muchas gracias. En lugar de tratar de contestarla, lo cual me parece no tiene mucha utilidad, voy a presentar cómo la podemos resolver. Finalmente, saber en dónde te contagiaste es muy complejo, en especial si estás haciendo múltiples actividades. Lo mejor es tratar de localizar a las personas con las que tuviste contacto en el periodo de prodromos de la enfermedad, ¿no? Y tratar de contactarlas y decirles que tuvieron contacto con un caso confirmado. La forma de resolver esto es teniendo algo que se llama burbuja social. Es decir, yo tengo que ir a trabajar, estoy en contacto en mi oficina con estas personas, no me voy a ir a juntar con personas que desconozco el fin de semana, andar en el centro comercial, por aquí, por allá. Si voy a hacer reuniones en mi casa, van a ser con estas mismas personas con las que suelo tener contacto y eso se llama burbuja social. Son personas que yo sé en dónde están, que sé que se cuidan, que sé que se lavan las manos, que sé que guardan distanciamiento social y que toman decisiones prudentes. Entonces, es muy difícil saber que las personas en dónde se contagiaron. Por supuesto, la serie de casos de MMWR, los boletines que lanza la CDC semanalmente, lo han logrado documentar en muchos casos, en iglesias, en campamentos, en universidades. Entonces, sí se puede hacer la investigación, se necesitan hacer extensa cantidad de pruebas y hacer un estudio serio de contactos, pero al final de cuentas, la forma de resolverlo es pensar, bueno, yo no puedo estar completamente encerrado toda la vida. Y como sabemos, el virus está aquí. Quiero bajar la transmisión. Voy a seleccionar a estas personas que forman parte de mi burbuja social, que sé que se cuidan, que sé que están en aislamiento y eso probablemente disminuya la posibilidad de contagios, ¿no? Excelente. Nos pregunta el doctor Mainero, que, bueno, mucha gente te felicita, la doctora Elena López Gavito Muchas especialmente. gracias. El doctor Mainero dice, ¿qué opinas del uso de plasma en pacientes con COVID? Bueno, yo creo que por supuesto que dentro, en el contexto de un estudio de investigación, sin duda hay que hacerlo, hay que participar en estos protocolos, toda la información se genera a raíz de participar en protocolos de suero convaleciente. Sin embargo, yo creo que en este momento, dado que sí hay centros en donde sí se hacen estos estudios de forma controlada, yo no lo recomendaría de forma compasiva porque es muy complejo. El poder tener ese suero
digamos, técnicamente es complicado. Se tiene que recuperar de pacientes, hacer un conteo de anticuerpos neutralizantes por mililitro administrado y saber que verdaderamente lo que le estamos dando al paciente son anticuerpos neutralizantes en una sangre que sí está pues libre de poder transmitir alguna enfermedad como pueden ser incluso virus muy complejos que a veces ni siquiera pensamos. Entonces, yo sin duda creo que sería cauta, no lo utilizaría por uso compasivo porque hay estudios que sí, en los que sí está abierto y se está dando con todo el régimen y que de verdad lo que se le está dando es seguro y son anticuerpos neutralizantes. Si nosotros damos simplemente suero de plasma neutralizado, no sabemos qué estamos dando, en qué cantidad, si es óptima, si realmente está estimulando respuesta TH1. Hay que recordar que si se estimula respuesta TH2 puede ser detrimental para el curso de la enfermedad. Entonces, no hay que olvidar que finalmente es una terapéutica que estamos dando y que puede ser mala para los pacientes si se administra inadecuadamente. Entonces, yo diría que absolutamente sí, pero en el contexto de un estudio de investigación. El doctor Elizondo, ¿qué puedes estar en relación a un anticuerpo que se ha estado mencionando que neutraliza el SARS-CoV-2? Sí, esa es muy buena pregunta también. Hay muchos ahorita estudios de anticuerpos monoclonales que están todavía en estudio. Es el interés de muchas farmacéuticas y pues bueno, yo creo que de todos los tratamientos actuales que hay es en el que estamos un poco más entusiasmados. Personalmente no conozco estudios, hasta ahorita resultados preliminares, sin embargo, los anticuerpos monoclonales sin duda tienen mucha esperanza en el tratamiento de la enfermedad. Esperemos sea así. Frente a la doctora Ramos, y contagian a los demás. Perdón, no escuché la pregunta, se cortó. Dice doctora Ramos, no me aclaro. Perdón, no me ha aclarado y se cortó. Se me cortó la comunicación, ahí va. Ahí. Ahí va. Tuve un tema aquí con mi internet, pero en este momento va a quedar. La doctora Ramos, no me queda claro si los que han tenido COVID se contagian nuevamente y contagian a los demás. Bueno, esa es muy buena pregunta. Sí, actualmente hay varios reportes de casos de reinfecciones. En concreto, se han reportado uno en Europa, otro en Estados Unidos y otro en Sudamérica. Hay evidencia de que fueron infectados por dos especies, no especies, por dos virus diferentes. Se hizo secuenciación completa del RNA del virus y se mostró que sí eran dos virus diferentes. Y en estos pacientes sí se demostró además que negativizaron la PCR entre estos dos episodios. Entonces, finalmente, mi opinión personal es que esto es un virus respiratorio. Es muy probable que sí existan las reinfecciones. Creo que ya hay evidencia de que sí hay reinfecciones. Ahora, lo que hay que resolver, son varias cosas. El que sea difícil documentar estas reinfecciones no significa que no existan. Para poderlo documentar bien necesitamos tener la primera muestra del paciente, secuenciarla, tenemos que tener evidencia de que dejó de ser positivo, o sea, de que tuvo negativas PCRs, evidencia de que hizo cero conversión y que sí hizo IgG, y luego tenemos que tener evidencia del segundo virus que sea genotípicamente diferente al primero. Entonces es algo complejo de documentar, sobre todo en países que tienen la capacidad del laboratorio de hacerlo. Como han visto, pues si en España durante 2 meses prácticamente no hubo COVID, es muy difícil que hablemos de que se puedan documentar reinfecciones. Entonces yo creo que más casos están por venir y creo que ahorita lo importante es concentrarnos en perfilar en qué pasan con las reinfecciones. Los pacientes reinfectados tienen un curso de enfermedad más grave o tienen anticuerpos todavía circulantes cuando hacen la enfermedad o hacen una enfermedad más leve y por lo tanto su carga viral es diferente a alguien que hace una enfermedad crítica. Entonces, desafortunadamente son muchas preguntas muy interesantes de contestar, pero yo creo que en los siguientes meses se va a hablar más de reinfección. Excelente. Doctor Chávez, ¿qué se ha visto de la asociación COVID con dengue? Bueno, la asociación de COVID con dengue hay también casos reportados. Desafortunadamente te pueden dar las dos infecciones al mismo tiempo. El reporte de caso que hay es de Brasil.
Sin embargo, de forma muy informal, se han reportado varios casos o sospechosos de COVID y con dengue simultáneamente, pues en nuestro país. El gran problema es que es la dificultad diagnóstica de las dos enfermedades, porque los dos virus pueden dar una prueba falsa positiva a la otra enfermedad. Entonces, la gran dificultad inicial, además de poder discriminar que clínicamente son dos enfermedades, es que las pruebas de laboratorio parecen tener algo de falsa positividad una con la otra. Entonces, definitivamente va a ser muy interesante lo que pase en los siguientes meses. Actualmente, hasta mi conocimiento el día de hoy, no conozco de una serie que haya descrito extensamente las dos coinfecciones. Sin embargo, de forma muy informal y muy limitada, les comparto lo que yo sé hasta el momento, es que sí presentan los síntomas típicos de dengue, es decir, la cefalea retroocular, la presencia de rash, el dolor, las mialgias tan severas. Entonces, muchos de estos casos se están quedando como sospechosos de COVID-dengue simultáneamente, con la limitación de que las pruebas diagnósticas todavía no son buenas para discriminar esta coinfección. Desde Facebook, el doctor Arturo Carvajal dice, actualmente con su experiencia, ¿cuál viene siendo en realidad el periodo de incubación? Dice, porque él ve que es muy variable en cada persona, que es muy difícil. ¿Cuál es tu opinión? Sí, estoy de acuerdo que es todavía variable. Muchos países, incluso la semana pasada, cuestionaron a la OMS acerca de mantener este periodo de 14 días de aislamiento después de un contacto confirmado. En el caso de Francia, particularmente, quieren disminuir y que en lugar de ser 14 días, estar en aislamiento, si tú tuviste contacto con alguien positivo, la recomendación de la OMS es aislarte durante 14 días. Hay países que han visto que estos periodos de incubación son más cortos y de ahí que están sugiriendo a la OMS que se acorte a 10 días. Sin embargo, nuevamente hay pacientes que todavía están presentando enfermedad cerca de los 14 días. Entonces, sí, definitivamente yo creo que el periodo de incubación depende de dos cosas, como muchas cosas en enfermedades infecciosas. Uno es la carga de transmisión de virus, la cantidad de virus con la que te infectas, la enfermedad severa que haces y el periodo corto y, por supuesto, las individualidades del huésped, ¿no? Si eres alguien inmunocomprometido, va a ser más fácil que haga una infección severa a alguien que se encuentra sano. Entonces, yo creo que esta pregunta que me acaban de hacer, desafortunadamente no sé la respuesta, no creo que nadie la sepa todavía. Sí son muy variables estos periodos de incubación, pero me parece que es más probable que sea por cosas individuales de los individuos a que un comportamiento generalizado del virus. Excelente. Armel, tengo muchísimas preguntas y quisiera contestarlas todas. Te propongo que nos vayamos rápido con todas, ¿va? Dice el doctor Carlos de la Garza, se reportan casos en la práctica clínica con muy buenos resultados, iniciando el tratamiento en los primeros días del cuadro clínico con la ivermectina y sin dosis tan altas. ¿Su opinión de uso de ibuprofeno combinado con dexametasona? Nuevamente, creo que fui bastante clara con el uso de ivermectina, ¿no? En que no hay que guiar nuestro actuar médico en me parece, he dado o tal. Muéstrenme la evidencia y la base biológica de por qué funcionaría dar ivermectina. Yo tengo la evidencia en contra de que básicamente estamos dando placebo y yo puedo decir que yo nunca he usado ivermectina en un paciente con COVID y también les ha ido bien a mis pacientes. Y eso es porque el 80% de los pacientes tienen enfermedad leve moderada. Entonces, nuevamente mi respuesta sería apegarnos a la evidencia científica. A los pacientes que ingresan con diagnósticos COVID por clínica y prueba positiva, ¿solo se debe buscar el virus en cuestión o se debe estudiar más posibilidades infecciosas? ¿O se debe anteponer el aspecto económico al aspecto médico para ampliar diagnóstico? Bueno, yo creo que son varios escenarios. En caso de que tengamos un paciente con neumonía grave en el hospital, pues esos pacientes no pueden dejar de ser diagnosticados. Por supuesto, la conducta dentro del hospital debe de ser radicalmente diferente a los pacientes que están ambulatorios si es que hay un problema en la limitación de pruebas que se deben de realizar. Yo creo que en los siguientes meses va a ser muy importante que sí se hagan pruebas de influenza y buscar
virus sincicial respiratorio, virus de influenza, además de COVID-19. En mi experiencia, hasta el momento, a mí me tocó ver el inicio de la pandemia realmente en febrero, cuando aquí en Canadá estábamos en pleno invierno, ¿no? Realmente en pleno invierno, en plena episodio de influenza. Entonces, cuando yo personalmente tuve contacto con más pacientes con COVID, a todos les hacíamos prueba de virus sincicial respiratorio, de virus de influenza y además de COVID-19. Entonces, yo sugeriría que ahorita que estamos entrando en esta temporada de influenza, sí se haga no solamente la búsqueda de COVID, pero en particular los virus que voy a dar tratamiento. No buscaría para neumovirus, betavirus, ninguno de esos si no existe un tratamiento. No gastaría dinero en algo que no se puede tratar, a menos de que sea por vigilancia epidemiológica. Pero de no ser así, sin duda buscar influenza y virus sincicial respiratorio, porque finalmente esos son los virus en los que sí habría un impacto terapéutico diferente, ¿no? Excelente. El doctor Meraz, ¿qué opinas del uso temprano de tocilizumab u otros inmunomoduladores? Bueno, yo creo que todavía quedan muchas preguntas por contestar de inmunomoduladores y tocilizumab. Lo que sabemos hasta ahorita es que probablemente el tocilizumab como única terapia pues no demostró el llegar al objetivo primario de este estudio. Puede ser que otros funcionen, puede ser que de forma temprana funcionen, puede ser que funcionen junto con otros antivirales. No puedo contestar esa pregunta porque esos estudios no existen hasta el momento. Tendría que realizarse estos estudios ahora acompañados de Remdesivir y ver qué evidencia hay y en qué grupo de pacientes se puede aplicar. Entonces, fuera de mi opinión, creo que no hay ningún estudio en este momento para poder sustentar, basado en resultados concretos, la práctica de estos medicamentos. El doctor Francisco Estrada y el doctor Carlos Kim nos preguntan qué de la vacuna y actualmente cuánto dura la inmunidad del paciente contagiado. Esa es muy buena pregunta también. En los estudios, el estudio de China que hace prueba humoral, llegó hasta 4 meses de seguimiento. No hay que olvidar que esta pandemia lleva 8 meses. O sea, no podemos decir la inmunidad dura un año porque no lleva tanto tiempo el virus, ¿no? Pero en este estudio al menos la gran mayoría de los pacientes seguía con anticuerpos todavía a 4 meses. Entonces, hay muchas preguntas también tratando de contestar muchas respuestas tratando de contestar. Yo creo que conforme ganemos información y se dé más seguimiento a justo estos pacientes, a los que se reinfectan también, pues vamos a saber, pero por lo menos hasta ahora los estudios con más seguimiento son a 4 meses y la gran mayoría seguía con anticuerpos neutralizantes, por supuesto, dependiendo de qué enfermedad tuvieron. Los que tuvieron una enfermedad leve tienen una cantidad de anticuerpos menor a alguien que tuvo una enfermedad crítica estando en la terapia y un corto severo. Entonces, depende del huésped, de si puede hacer él una buena respuesta humoral, que si puede formar anticuerpos, de qué enfermedad tuvo, la durabilidad de esto, ¿no? Y perdón, había otra pregunta que hizo. La de la vacuna. Perdón, de la vacuna. Pues bueno, hay muy buenas vacunas ahorita en desarrollo. Como ya saben, hay más de 100 vacunas que están actualmente. No sé en particular cuál es la que me preguntan, pero hablando un poco de la de Oxford y la de Morena, que también tenemos información, y de la China, pues han tenido buena respuesta a anticuerpos neutralizantes, que incluso es mejor a una segunda dosis. Como saben, pues estamos un poco en espera de ver qué es lo que pasa por este reporte de mielitis transversa asociada a la vacuna de Oxford. Pero bueno, yo creo que hay que esperar, nuevamente hay que esperar a la vacuna. Yo creo que algo que sí les puedo comentar es que personalmente sí preocupa mucho la información que nosotros estemos difundiendo acerca de la vacuna, ¿no? Como médicos tenemos que ser muy prudentes de lo que digamos, porque entonces le vamos a dar alimentos a los anti-vaxxers y la gente no se va a querer vacunar. Hoy mismo en México, en uno de los periódicos salió que la gente no quiere participar en estudios de investigación. Entonces, ser muy prudentes, ser muy mesurados y bueno, yo creo que la opinión de la vacuna lo vamos a tener solamente cuando podamos ver los estudios con resultados finales y analizados, ¿no? Excelente. Nos preguntan también el tema de la vacuna. Y bueno, ya vimos el tema de la vacuna. Las caretas. ¿Las caretas siguen siendo necesarias o no?
Esa es muy buena pregunta. El punto número uno es que la careta nunca va a sustituir el cubrebocas. Como sabemos, el virus por donde entra es por la nariz y por la boca. Entonces, lo primero que tenemos que cubrir es nariz y boca con el uso del cubrebocas. Lo que se ha visto en Estados Unidos, hubo un reporte muy importante de un hospital en el que, además de que todo mundo dentro del hospital usaba un cubrebocas quirúrgico, convencional, excepto en zonas que generaban aerosoles, usaban una careta facial. Y lo que se vio es una disminución dramática. No hubo casos en pacientes, perdón, en personal de salud que estaban usando careta. En el centro hospitalario en el que yo trabajo, además de usar cubrebocas, usamos careta todo el tiempo mientras estamos en el hospital. Entonces, sí es un adyuvante, sí disminuye todavía la transmisión más del virus en trabajadores de la salud dentro de los hospitales. Insisto, eso sí hay evidencia científica. Sin embargo, lo que yo he visto en fotografías es pues meseros que andan con las caretas sin traer cubreboca. Eso obviamente no tiene sentido. Necesitas traer el cubrebocas y adicionalmente la careta, ¿no? Ok, ¿qué opinas de la vacuna antiinfluenza y antineumocócica? ¿Tiene alguna protección contra COVID? No, no tiene ninguna protección contra COVID. Hay dos tipos de vacunas contra neumococo en el adulto y hay varias vacunas contra el virus de influenza porque tienen varias cepas. Hay una que tiene 3, hay otra que tiene 4. Hay múltiples vacunas, pero no tienen ninguna actividad contra COVID-19. Sin embargo, ahorita es un excelente momento para poner al corriente todo el esquema de vacunación que tienen los pacientes. Mucha gente está muy asustada de qué es lo que va a pasar en los siguientes meses con influenza. Y bueno, yo creo que tenemos una vacuna que al menos sabemos que disminuye la mortalidad, disminuye la severidad de la enfermedad. Entonces hay que aplicarse la vacuna de influenza sí o sí en esta temporada, ¿no? El doctor Montalvo, a quien le envió una fuerte saludo, nos pregunta, ¿qué hacer con los niños? ¿Qué hacer con los niños? Sí, o sea, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué Bueno, tratamiento? ¿El mismo tratamiento, todo igual? ¿O han tenido mayor resistencia de infecciones, etcétera? pues la verdad es que no me siento confiada de dar opinión en niños porque no soy pediatra. Entonces, con toda franqueza, no estoy actualizada en el manejo individual terapéutico de los niños. Yo lo que les puedo decir, al menos que es la gran interrogante, es que los niños han sido de los que más han estado aislados en esta pandemia. Sin embargo, ahora con Estados Unidos, que ha reabierto muchas guarderías, escuelas, lo que se ha visto es un rebrote de los casos muy importantes, ¿no? Los niños tienen cargas virales tan altas como los adultos, también pueden ser transmisores. Por lo menos en mi propia experiencia, aquí estamos empezando con el segundo brote en Canadá y está asociado en gran parte a que las escuelas abrieron recientemente de los niños. Entonces, bueno, como han dicho los mismos consejeros de la OMS, la doctora Van Kerkhove, ella explicó bastante bien, los niños no sabemos qué rol tienen en esta epidemia, no sabemos si transmiten más, si menos, si se enferman más o menos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que son los que más debemos de proteger, ¿no? Nuestra decisión de cuándo regresar a la escuela, de cómo cuidarlos, ellos no pueden sufrir por las decisiones de adultos. Entonces, sí, sin duda, no sé si la pregunta iba orientada a qué hacer con los niños de regresar a la escuela. No pueden regresar a la escuela en un sitio en el que todavía hay alta transmisión de COVID. Es obviamente, si hay alta transmisión de COVID, se van a tener que suspender las clases rápidamente y no es basado en mi experiencia, es lo que hemos estado viendo en Estados Unidos. Universidades, Northwestern, a las semanas de haber abierto 81 casos de SARS-CoV-2, todo mundo se queda guardado otra vez, salones congelados. Y así ha habido muchísimas escuelas que se han tratado de abrir con niños en lugares de alta transmisión todavía de COVID-19 y a la semana, 2 semanas ya hay casos índices y todo mundo se tiene que quedar en aislamiento. Entonces, nuevamente, necesitamos bajar la transmisión para poder ofrecerles a los niños de forma segura regresar a la escuela. Y sí, sin duda, los niños es un eslabón todavía no bien entendido en esta pandemia. Excelente. José Luis Antioco desde Facebook, ¿existirá algún estudio con algún tipo de interferón? Sí, sí hay estudios con interferón. Hay estudios también en los que se ha dado interferón, pero junto con otros medicamentos.
muy al inicio de la pandemia se daba interferón más hidroxicloroquina, más otros tratamientos convencionales con buenos resultados. Y bueno, ahora en el que más se está trabajando es un estudio ahorita que está abierto, es con interferón inhalado. También hay mucha esperanza en que pueda funcionar este coadyuvante. Se está dando remdesivir más interferón inhalado, entonces también es parte de las posibles terapéuticas, habrá que ver. Uh-huh. José Jesús García, ¿hay utilidad con claritromicina, ribavirina? Le pregunta que si hay utilidad con claritromicina y ribavirina. Pues no, la ribavirina no tiene actividad contra COVID-19, contra SARS-CoV-2, eso también ya está estudiado, entonces no hay. Y bueno, la claritromicina también hay que tener cuidado con ella, también es un macrólido, también prolonga el QT, entonces también genera mucha diarrea, además en los pacientes que además tienen por el mismo COVID, entonces no hay ningún estudio hasta ahora que haya demostrado beneficio. ¿Qué opinión de la utilización de gamma globulina 4 en pacientes hospitalizados? Pues hay algunos estudios en los que se usaron de forma coadyuvante inmunoglobulina, sobre todo en pacientes, ahí sí en pacientes trasplantados muy al inicio de la pandemia. Sin embargo, pues es difícil porque no hay un estudio en el que se compare con placebo como maniobra única. En los pacientes en los estudios en los que se les ha dado inmunoglobulina a algunos pacientes, se les ha dado junto con otras maniobras terapéuticas, entonces es difícil de evaluarlo. Y la otra cuestión es que actualmente la inmunoglobulina que venden comercialmente pues no tiene anticuerpos contra COVID-19. La inmunoglobulina se forma de la donación de sangre de muchas personas. Entonces, la inmunoglobulina que estamos dando pues no tiene anticuerpos todavía contra SARS-CoV-2, por lo que sería cuestionable también su utilización. Probablemente en pacientes que tengan hipogamaglobulinemia o agamaglobulinemia por condiciones muy específicas lo consideraría, pero no como, no en el contexto solamente de COVID-19, ¿no? En relación a la terapia con anticoagulantes, ¿cuál es su experiencia? Pregunta la doctora Silvia y el doctor Ortiz. Pues la recomendación también es dar anticoagulación profiláctica a los pacientes que estén hospitalizados. Hay nuevos términos que se llaman anticoagulaciones intermedias que se han dado, que son dosis un poco más altas, pero sí, sin duda hay que tener cuidado con eso también, porque sí ha habido al inicio, con la finalidad de evitar todos estos trombos, embolias, etcétera, se daban a veces anticoagulaciones completas a los pacientes, y pues con sangrado, ¿no? Yo desafortunadamente tuve la experiencia de algunos pacientes que iban bien de COVID-19 y pues tuvieron complicaciones e incluso muerte por estar anticoagulados completos, a veces sin indicación, por lo que sí hay que tener cuidado con eso también. ¿Ok? Excelente. La doctora Alicia, ¿qué opina del uso de vitamina D3, zinc y otros minerales o vitaminas como coadyuvantes para ayudar a reforzar el sistema inmune? Pues hay un estudio que salió recientemente acerca de niveles de vitamina D y la infección con COVID-19, en la que pues se veía como pacientes que tenían niveles más bajos de vitamina D parecía que tenían pues más riesgo de tener la enfermedad o estaban más proclive a tenerla. Sin embargo, pues bueno, es un hallazgo en un estudio que yo creo que hay que hacerlo en poblaciones más grandes todavía y corroborarlo. Creo que es probable, esa información me parece que está inconclusa, pero bueno, ya hay una publicación muy reciente solamente de vitamina D y COVID-19. Uh-huh. Yo creo que es de esas cuestiones en las que hay que ver si realmente una asociación estadística es una asociación estadística o si representa causalidad, ¿no? Está todavía controversial ese resultado. Álvaro Pedrosa, el uso de broncodilatadores y esteroides inhaladores por periodos de varias semanas, ciclo corto de esteroides sistémicos, verbigracia, deflazacort. ¿Cuál es tu opinión? No me atrevería a dar ningún consejo médico ambiguo. Yo creo que es algo, si tienen indicación de broncodilatadores o de esteroides inhalados por algún padecimiento, probablemente pues pacientes que tienen EPOC, enfisema, fibrosis pulmonar, etcétera, creo que
son tratamientos que no se pueden generalizar a todos los pacientes. Creo que hay algunos pacientes que ya los están utilizando, hay pacientes que por sus condiciones particulares lo necesitan porque hagan broncoespasmo en ese momento, que sean asmáticos y tengan una exacerbación de asma. Creo que realmente es juicio clínico, ¿no? Los pacientes que requieran esos tratamientos. ¿Y del uso de favipiravir? Pues hay algunos antivirales que se usan en Rusia y en algunos países asiáticos para influenza, también con algunos resultados, algunos favorables, otros no. Realmente no tengo tanta experiencia en el caso de ese medicamento, no podría decirlo. Lo que sí hemos visto han sido otros medicamentos que se utilizan para influenza, en el que han mostrado algo de beneficio, pero bueno, la verdad es que no han hecho tanto ruido por las individualidades de los estudios, ¿no? Habrá que ver. Excelente. Una paciente diabética y con inmunocompromiso bajo tratamiento de Humira por artopatía psoriásica, ¿puede poner vacuna para influenza o para COVID? El doctor Delfino Martínez de Veracruz. ¿Se puede aplicar la vacuna contra influenza? Sí. No estoy segura si se puede aplicar la vacuna de COVID-19 si es que esta está disponible. Depende un poco de cuando tengamos los resultados, si vemos que se incluyeron pacientes que estaban con algún inmunomodulador, inmunocompromiso. Es muy probable que estos pacientes que están con algún tipo de inmunomodulador no puedan vacunarse rápidamente o inmediatamente al mismo tiempo que todos ellos. En el caso de esos pacientes que son inmunocomprometidos, son a los que más tenemos que educar y más tenemos que acostumbrar a que se manejen solamente en una esfera social, que no son el cubrebocas, porque no van a poder ser los primeros que sean vacunados. No lo sabemos, no sabemos si esta vacuna va a ser... No sabemos si esa vacuna está siendo estudiada siquiera en esa población y si va a ser efectiva, si va a valer la pena ponérselas o no. Entonces, es algo que no sabemos todavía. Sin duda, se puede vacunar de influenza. Lino González, buenas noches. Un estudio de la revista Nature Reviews Immunology se habla sobre inhibidor de sinasa SIK para contrarrestar la sobreproducción de IL-6, ILIB y TNF en macrófagos alveolares en relación con la hiperinflamación que podrían causar en respuesta a IgG. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Podría tener potencial el inhibir dicha sinasa para evitar una complicación mayor? No conozco ese estudio, no podría comentar realmente. Excelente, el doctor Elizondo dice, muy interesante, ya dejémosla descansar, licenciada, porque la tenemos aquí, Armel que no para. Bueno, o trato de responder con mayor franqueza la evidencia que yo conozco hasta este momento. Espero que en los siguientes meses tengamos muchas más respuestas a todos, ¿no? Exacto, dice, y se me movieron las vacunas, y las vacunas, ya estoy por ningún lado. A ver, dice, ¿qué opinas? A ver, dos cosas, ¿qué opinas de la cantidad de médicos y personal de salud que ha estado contagiado en México? Ha sido alto. ¿Será por una parte mal manejo de los médicos o de los personal de salud o cuál es tu opinión? Yo creo que lo más importante es que nos cuidemos en el futuro, ¿no? Yo creo que como médicos es muy fácil cometer errores y yo creo que cuando hay una situación como brotes hospitalarios, muchos médicos enfermos o incluso que fallecen, no tiene ninguna utilidad señalar quién es el culpable y decir quién fue, ¿no? Yo creo que como médicos, el día de hoy tenemos que abrir los ojos a darnos cuenta de que la situación siendo médico es muy complicada, ¿no? Estamos en un reto al que como sociedad e incluso como comunidad médica no nos habíamos enfrentado. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de hacer las cosas con serenidad dentro del hospital, ponernos nuestro equipo de protección con seguridad y con mucha serenidad, a darnos cuenta de que efectivamente el cubrebocas N95 o el que utilicemos de verdad haga el sello bien, no tocarnos la cara nosotros, llevar el cabello recogido, el no tocarnos la cara es algo muy complejo, es difícil dejarlo de hacer,
el no estar dejando objetos en un lugar, otro, estarlo llevando a nuestro domicilio. Nuevamente, si somos personal de salud, tratar de evitar el contacto con muchas otras personas, vivir sí en una esfera social por la situación tan complicada que vivimos y ayudarnos entre nosotros, ¿no? Apoyarnos entre nosotros, no ponernos el pie de si faltan los del turno de la mañana, entonces yo falto en la noche, y nada de eso. O sea, tratar de hacer un sistema de comunidad juntos es la única forma que podamos estar juntos. Entonces, yo lo que sugeriría para evitar los contagios de personal de salud es, uno, hacer las cosas con tranquilidad, ponerse el equipo de protección bien, las mismas cuidados que llevamos dentro del hospital, llevarlos en nuestra casa cuando vamos a una tienda, a un restaurante, limitar nuestro contacto con muchas personas, limitar hacer reuniones. Muchos contagios que se han reportado dentro de hospitales ni siquiera han sido por estar en la terapia intensiva, sino porque salimos y estamos abotiborrados en los cuartitos médicos, comiendo en los comedores juntos. Entonces, sí, sin duda, ser prudentes con nuestras decisiones, pensar 3 veces antes de quitarnos el equipo médico. Conozco a muchas personas que creen que se contagiaron al haberse quitado el cubrebocas, al haberse quitado el traje Tyvek. Entonces, no bajar la guardia. Es a veces inevitable acostumbrarnos a esta situación, se los confieso incluso personalmente. Nosotros nos acostumbramos ya a estar en el hospital rodeados de este peligro del COVID, entonces no bajar la guardia, estar conscientes 2, 3 veces en lo que hacemos, evitar reuniones con personas, tomar conciencia de nuevo. Entonces creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que realmente responsables de nuestra salud somos nosotros mismos en gran parte, ¿no? Una pregunta más. A ver, el doctor Echeverría nos pregunta, ¿tú consideras que en México estamos preparados para reiniciar la actividad de consulta externa y y cirugía programada ahora a finales de octubre? Esto es ya a principio en las primeras semanas de noviembre, ¿o no? Pues yo creo que es una pregunta complicada porque regionalmente el COVID se comporta muy diferente, ¿no? Hay hospitales en la Ciudad de México que no tienen muchos casos de COVID, que incluso se anuncian como que no tienen COVID y eventualmente si hay 1 o 2 pacientes se movilizan. Hospitales en los que tienen pues muy baja transmisión, en los que no ha habido tantas personas enfermas. Es muy diferente a regionalmente un otro hospital que está en un estado que es un regional de zona, que es responsable por poblaciones muy amplias. Entonces, yo creo que depende el poder reiniciar algunas cirugías selectivas. Es algo muy variable y es algo que también ya está bien contestado. La Asociación Americana de Cirugía ofrece una clasificación para decir qué cirugía es considerable, qué cirugía electiva es considerada urgente, relativamente urgente en sí. Por ejemplo, cánceres que están progresando, que tienen alto riesgo de progresión, son cirugías selectivas. Nosotros escogemos cuando las hacemos. Sin embargo, el impacto de si ese paciente se complica por no hacer la cirugía, pues puede ser peor, ¿no? Si sangra, pues obviamente su calidad de vida o incluso su vida puede estar en riesgo. Entonces, yo lo que recomendaría serían en concreto, 1, pensar a qué le llamamos procedimiento electivo. No es lo mismo hacer una endoscopía a una resección de un cáncer que está progresando a una hernia inguinal. Entonces, basarnos en lo que está publicado en la Asociación Americana de Cirugía y buscar qué cirugía es y cuál es la conducta que está recomendada, ¿no? Segundo, yo sugeriría que se hagan cirugías de elección, porque obviamente las cirugías de urgencia se tienen que hacer. Las cirugías selectivas, o se tienen que mandar a un paciente en donde se tengan que hacer. Hablando de cirugías selectivas, uno es clasificarla y ver las recomendaciones que hay puntuales sobre ese padecimiento. La segunda sería asegurarme de que si voy a operar a un paciente, va a haber una cama de hospital de terapia intensiva, si es que es una cirugía de alto riesgo, que va a haber sangre suficiente. Alrededor del mundo ha habido muy poca donación de sangre en medio de la pandemia, entonces asegurarme que va a haber paquetes de sangre para ese paciente si se complica, que va a haber personal que lo va a atender y sobre todo como institución hospitalaria la recomendación de abrir cirugías selectivas es cuando sepamos que tenemos equipo de protección personal suficiente
para los casos de COVID y adicionalmente para las cirugías selectivas. Entonces, tiene que ser una estrategia. Nos tenemos que sentar como equipo médico, directores administrativos, personas que son administradoras del equipo de protección personal. Es una decisión complicada. Nos tenemos que mover hacia ella y se tiene que empezar a plantear el regresar a las actividades normales. Aquí, por ejemplo, el ponernos al corriente de cirugía es algo que no se ha podido hacer a pesar de que la transmisión es muy baja. Entonces, tomar en cuenta todas esas variables es una decisión compleja, pero se tiene que tomar multidisciplinariamente, me parece. Excelente. Armel, quedan ya muy pocas preguntas, esas te las envío porque, como decían, ya te vamos a dejar descansar. Y por favor, danos tu mensaje final. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el interés. Espero que en los siguientes meses todos nosotros tengamos la fuerza y tengamos la entereza para trabajar en equipo, apoyarnos entre nosotros. Es un momento muy complicado para ser médico, sin duda. Sin embargo, lo vuelvo a decir como lo planteé, les traje la evidencia de cómo esta pandemia se puede controlar. Cada uno de nosotros somos muy importantes, jugamos un rol dentro de la pandemia. Cada uno de nosotros con nuestras decisiones podemos romper una cadena de transmisión haciendo las cosas con serenidad y con fraternidad entre nosotros, ¿no? Excelente, Armel. Y gracias Muchísimas nuevamente. gracias por aceptar. Gracias a ti, aunque ya es más noche. Y hoy se conectaron de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, por supuesto, México. Como veían en la pantalla de inicio, si usted es jefe de enseñanza o jefe de servicio o presidente de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center o particularmente la de COFEPRIS, con mucho gusto, háganoslo saber. Atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com. Esta plática de Armel está completamente grabada para usted y disponible en el YouTube Medical. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center, se suscribe y están ordenadas todas cronológicamente. Esta la puede volver a ver, compartir con más profesionales de la salud. Les recuerdo nuestro programa de mañana. Tenemos al doctor Alfonso Hernández Cigareda con ayunos intermitentes en pandemia. Nuevamente, muchas gracias y ayúdanos a compartir la información con más profesionales de la salud. Y como siempre, muchas gracias. Hasta mañana a las 8 de la noche. Armel, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias. Bye.